Hola, hola, vamos con la parte 4 de nuestra serie de videos sobre la nueva escuela mexicana. En esta ocasión, el tema es la autonomía curricular y profesional. Fíjense que esta idea de autonomía es una construcción social como muchas de las nociones que rigen nuestra vida y todos sabemos hemos oído y habremos hablado de la autonomía. Por ejemplo, cuando estamos criando a un niño pequeño, cuando decimos hay que dejarlo que se coma solito, que se amarre las agujetas, que vaya siendo más autónomo, o sea, que no dependa de nosotros. Esa es la idea central de la autonomía. Y aquí en la cuestión de la nueva escuela mexicana tenemos que pensar, bueno, ¿autonomía para qué? ¿Cuál es el sentido de la autonomía? Porque igual, como estamos pensando en dejar ser autónomo al niño, también hay diferentes niveles de autonomía y la mamá que le empieza a dar la cuchara para que coma solo y a la primera que avienta el cucharazo de comida para otro lado, luego va, interviene y le quiere dar con la cuchara a ella porque no quiere que se manche. Eso mismo pasa en un proceso como el de la Secretaría de Educación Pública que quiere dejar que los maestros sean autónomos, pero en cuanto ve la necesidad de guiar, empieza otra vez a intervenir y eso sucede con supervisores, asesores, demás. Entonces, bueno, esta idea de la autonomía la tenemos que reflexionar porque igual es una noción filosófica. Si quieren profundizar un poco sobre el concepto, tendrían que leer con respecto a la filosofía moral moderna y podríamos hablar un poco acerca de la noción de libertad y a partir de esa noción. Creo que la primera ocasión en que se habla así de la autonomía como tal es en la obra moral de Kant. Y entonces, bueno, ahí podemos ver cómo el autor habla de esta posibilidad del ser autónomo y este libro que les puse aquí, que se llama La invención de la autonomía, nos hace reflexionar sobre todas las batallas intelectuales que se libraron para poder fundar el valor de la autonomía. Entonces, con la revisión que hace este autor de la filosofía ética moderna de los siglos XVII al XVIII, va haciendo una reconstrucción del momento y las causas de la invención de la autonomía. Y bueno, solo por si quieren profundizar al respecto. Pero hablando de la nueva escuela mexicana, ¿ser autónomos para qué? O sea, si se tratara de una autonomía individual, como la que les decía del el niño que se va a amarrar las agujetas o va a comer solo por primera vez, bueno, tiene que ver con el individuo específicamente, pero si nosotros en la autonomía de la educación a la que se refiere nuestra actual propuesta de la nueva escuela mexicana, sin pensar que somos parte de una colectividad, sin comprender que ese buen vivir tiene que ver con respetar al otro, a la otra, con construir con el otro y con la otra, esa posibilidad de transformación de lo que vivimos, entonces estamos hablando de una autonomía no constructiva, no positiva. Y en esta ocasión, bueno, esos serían los límites. Pensar en una autonomía constructiva. El planteamiento base de la propuesta de la nueva escuela mexicana es, yo lo resumo en este enunciado, la escuela como hacedora de sociedad. Y tiene que ver con la posibilidad de que a través de esa construcción de esta institución mexicana que se llama la nueva escuela, se pueda ir haciendo una nueva sociedad a través de la formación de ciudadanos que reflexionando sobre el mundo en el que viven, tomen decisiones para transformarlo. Y entonces, en ese sentido, se revisa cómo han estado construidos los planes anteriores y ahí vemos que sí, en todos los planes de estudio, en todas las reformas educativas que hemos vivido, hay escasa participación de maestros y de estudiantes en la construcción de una propuesta que siempre ha estado predeterminada por el Estado, incluso en ocasiones por la sociedad civil o las empresas, porque a veces se influye, por ejemplo, cuando el auge de la educación tecnológica, se pensó en que las empresas necesitaban mano de obra, necesitaban técnicos, necesitaban personas que innovaran con la tecnología
Y entonces se idean escuelas como los CONALEP, como los CEBETIS y CECITEM y todo eso, que tienen que ver con la formación de personas en ese sentido. Entonces el Estado piensa qué necesidades hay y en función de esas necesidades, a veces con participación de la sociedad civil o de las empresas, pues va determinando qué tipo de planes y programas necesitamos. Y entonces esos fines pensados por el Estado se expresan curricularmente en un documento que se llama Plan de Estudio con sus programas respectivos y están señalados como esos fines como objetivos de aprendizaje, como competencias, como aprendizajes clave. Y desde que se enuncian en esos documentos ya están predeterminando el diseño de las experiencias de enseñanza y aprendizaje y estableciendo los productos de estas experiencias al final de un trayecto formativo que puede durar determinado número de años, como pasó, por ejemplo, con el Plan de Estudios 2011, que se hablaba de tramos de la educación con cortes para poder definir qué es lo que tenían que saber los niños al término del tercero preescolar, del tercero de primaria, del sexto de primaria y del tercero de secundaria. Entonces, bueno, los docentes, después de ser emitidos estos planes y programas de estudio, convertían la propuesta en aprendizajes trabajados en la escuela, pero generalmente considerados los docentes como personal técnico que transmite información como gestoras y gestores educativos que motivan a sus estudiantes, que planifican sus actividades, que las evalúan, pero todo en función de lo que ya está predeterminado y eso anula totalmente sus saberes, sus experiencias y su formación profesional. Y todo esto se colocó en el discurso de la calidad educativa desde los años 90. Se convirtió la calidad como una finalidad del sistema educativo y no como un elemento más que contribuyera a la formación de esa sociedad que necesitamos, una sociedad más justa, más democrática, con una ciudadanía diversa, una escuela que prepare a los individuos, a las niñas, a los niños para la emancipación y superación intelectual, espiritual, emocional. O sea, en general parece que nos preparan para depender. Incluso una maestra en una ocasión me decía, oiga maestra, pero es que si nosotros los dejamos que ellos empiecen a tomar decisiones y que sean libres, ¿cuándo van a aprender a seguir las reglas que les van a pedir seguir en el trabajo? Y le digo, a ver, ¿a qué te refieres? Explícame más. Dice, es que cuando los contraten para un trabajo, pues su patrón les va a decir, aquí tienes que hacer esto y tienes que hacer otro. Y ellos tienen que obedecer. Le digo, entonces tú estás pensando en formar niños y niñas para obedecer. No estás pensando en formar niños y niñas para contribuir a una sociedad mejor. O sea, a veces no tomamos en cuenta todo esto y no reflexionamos el para qué de la escuela. Y así ha sido con todas las reformas, desde la reforma últimas que tuvimos en los 90 para a la fecha, reforma del 93, luego en 2004 con la reforma de preescolar, en 2006 con la de secundaria, en 2010 con la de primaria, en 2011 con la RIE, luego en 2017 con aprendizajes clave. Todo eso se trataba de lograr la calidad de la educación con un discurso que la pone como finalidad y además operacionaliza la idea de calidad en estas nociones de eficacia, eficiencia, equidad y pertinencia. Y entonces, todos clavados en ese asunto, nos olvidamos un poco del ser humano. Y eso es lo que quiere reivindicar el modelo educativo 2022. Un aspecto importante para reflexionar sobre esto que hemos vivido es recordar desde dónde viene esta idea de las competencias. La Comunidad Europea, cuando tomaron las decisiones de eh, formarse como una unión de países y unificar su moneda, pues también decidieron unificar sus sistemas educativos y se estableció esto en los 80s, la Red de Información sobre la Educación en la Comunidad Europea, Eurídice. Y a partir de ahí, con antecedentes teóricos basados en Howard Gardner, en Johnson y Johnson, en Perkins y otros autores,
se sentaron algunas bases pedagógicas y de ahí se empezó a hablar de las competencias. Esa idea de competencias como esa combinación de conocimientos, destrezas y actitudes. ¿Se acuerdan de la trenza, cómo cruzaba eso en el plan de aprendizajes clave? Que se consideran necesarios para la realización y el desarrollo del individuo, para convertir al individuo en un ciudadano activo que logre un buen empleo, que logre un buen trabajo, porque responde a las necesidades de formación del mundo en el que estábamos cerrando el siglo XX e iniciando el siglo XXI. Esto en los 80s en Europa y nosotros empezamos en los 90s. Para el 2017 tenemos un plan de estudios con ese fundamento. Cuando ellos ya están en otra cosa, nosotros apenas estamos pensando en ese desarrollo de las competencias. Incluso estamos hablando de los pilares de la educación de Jacques Delors, que son de los 90s, cuando la misma UNESCO y las mismas reuniones internacionales están trascendiendo aquello. Pero nosotros siempre atrás de ellos pensando que nosotros no podemos crear lo propio. Y entonces en ese tiempo se decide poner énfasis y se generan estas pruebas internacionales como PISA y nosotros al pertenecer ya también a la OCDE, también en los 90 fue cuando entramos, pues tenemos que evaluarnos y compararnos con ellos. Y entonces más tiempo de lengua materna, más tiempo de lengua extranjera, más tiempo para desarrollar competencias matemáticas, en ciencia, en tecnología. Y entonces ahí es donde viene el rezago de nosotros, porque ellos lo desarrollan con mucho tiempo antes y nosotros a la saga, pues vamos tratando de empatarlo. Esta diapositiva que tengo aquí nos muestra cómo en el 2011 y luego en 2017 estamos trabajando esta noción de competencia, pero todas estas ideas son pensando en ese conjunto de contenidos, prácticas, habilidades y valores que tiene que desarrollar el alumno académicamente. Y sí se empezó a hablar en el 2017, por ejemplo, de las habilidades socioemocionales, pero igual desde el individuo, no desde el grupo social. Entonces, todo eso genera pues una serie de deficiencias en la formación. Están las conductuales, habilidades, conocimientos y actitudes y que tiene que lograr el estudiante. Y esas competencias también son estructuras curriculares muy cerradas, ligadas a acciones específicas, a datos y objetivos determinados. Entonces, cuando nos hablan, por ejemplo, en el 2011 de estándares educativos, de indicadores, de sistemas de certificación, nosotros lo centramos todo eso en desarrollar ese listado de contenidos para programar la enseñanza y la evaluación y estar preparando a los niños para pruebas. Incluso a finales de los 90 se empiezan a aplicar las pruebas nacionales como Enlace y Planea, pero con un sentido de hasta dónde se ha desarrollado el, o se ha logrado avanzar en esos estándares establecidos por el plan de estudio. Ahora, ¿cuántos de un grupo de 40 logran esos estándares? Y los otros, y todos esos niños tienen esas características, por ejemplo, para aprender a leer y escribir en determinado momento, prescriptivamente, o para desarrollar ciertas habilidades y destrezas en determinado momento y cuál es la finalidad de desarrollar esas habilidades o destrezas. Entonces, aun cuando sí tenemos márgenes de autonomía, porque siempre las prácticas docentes tienen determinado margen de autonomía y estamos los docentes haciendo nuestro rol a partir de irnos haciendo en el camino con varias capas de recursos y regulaciones curriculares de distintas épocas. Yo, por ejemplo, me formo en los 80 y estoy viviendo todas estas reformas y entonces mi forma de hacer la docencia se va formando por esas capas de recursos y regulaciones curriculares. Y bueno, hay algunas en las líneas discursivas sobre el currículo, sobre la calidad de la educación,
sobre la evaluación y todo esto, hay algunas continuidades y discontinuidades, pero casi siempre nos han llevado a un proceso de fragmentación del conocimiento, tanto enseñado como aprendido. El maestro que dice, abra su libro de matemáticas, vamos a empezar la clase de matemáticas, ¿en qué página nos quedamos? Página 25, a ver cuál es el tema, a ver quién lee, vamos a hacer tales actividades. Y entonces, centrado solamente en el tema y en el ejercicio de ese conocimiento que quiere que logre su estudiante, enseña el tema y después de un tiempo determinado dice, ahora saquen su libro de español, sin ligar el conocimiento. Y la forma de que el ser humano aprende no es así. El ser humano aprende de manera integral. Entonces hemos empobrecido el papel de la escuela y de la educación y no hemos logrado con eso ni construir ciudadanos felices, ciudadanos críticos, ciudadanos emancipados, ni tampoco construir ciudadanos bien preparados, porque no hacemos ni una cosa ni la otra, y entonces eso es algo que nos está marcando serias deficiencias en lo que hemos hecho hasta el momento. El currículo por asignaturas pues tiene bases epistemológicas que parten del supuesto de que el desarrollo de la ciencia va evolucionando a partir de esa segmentación del objeto de estudio, de su formalización como ciencias y del estudio de sus principios y leyes. Pero no es así como se desarrolla la ciencia, no es así como aprende el ser humano. Entonces, esos contenidos aislados, sin elementos que los estructuren y que favorezcan el aprendizaje, pues no logran un aprendizaje adecuado. Entonces, la propuesta curricular 2022 tiene un planteamiento alternativo, una nueva narrativa que es ir cambiando y pasando de esa fragmentación que hemos tenido a una propuesta en donde la complejidad misma de la realidad que vivimos sea la que prive en este proceso. Pero eso también implica ir cambiando algunas ideas que hemos tenido y que hemos arrastrado desde antaño, como esta cuestión del mestizaje, en donde nos hemos, parece que, entendido como mestizos, que a partir de la época de la colonia no tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos. Pareciera que, bueno, la lengua que nos fue impuesta, en las formas de vida que nos fueron heredadas, nos hacen pensar siempre colonizadamente y aspirar a tener una forma de vida como aquella que tienen aquellos que parecen ser superiores a nosotros. Y todo eso lo tenemos que ir cambiando por una idea de un pensamiento diferente, decolonizado, que nos permita identificar nuestra propia identidad, construirla de manera diferente, alejada de esa noción de mestizaje malentendido, digo yo. Y también la idea de juntar los haceres de las personas en comunidad para ir pasando a otra idea más amplia que es la de comunalidad, que es un concepto que también tendríamos que trabajar y entenderlo para poder valorar en toda su plenitud lo que implica el vivir en comunidad a partir de esta comunalidad en donde no mis saberes, mis conocimientos los pongo siempre al servicio del bien común, no del bien individual. Entonces, bueno, todo eso es una nueva narrativa que tenemos que ir trabajando. Ese es el planteamiento de la propuesta curricular 2022 y en sus bases filosóficas, éticas y legales de la educación mexicana, que están asentadas en el artículo 3º, nos habla del derecho humano a la educación. También nos habla de un segundo planteamiento que es la revalorización de las maestras y los maestros, que esto tiene que ver con incluso poner en sus manos una política curricular y trascender la que ha prevalecido en donde el docente es mero operador de un programa prescrito, para pasar a entenderlo como un agente de cambio. Incluso la superación docente, que tiene un énfasis en lo instrumental, en la formación docente, en los procesos de formación y de actualización, que tiene un énfasis en lo instrumental, para enseñar al maestro a planear, enseñar a evaluar, darle herramientas
cuando el maestro tiene la posibilidad de crear, la capacidad de crear a partir de las interacciones y las necesidades de sus estudiantes. Esto tendría que ir eliminando poco a poco la concepción de un sistema educativo eficientista que se evalúa a partir de esta noción de calidad y los resultados obtenidos en esas pruebas estandarizadas. En PISA, por ejemplo, pues siempre tenemos en los últimos lugares, pero la evaluación de un sistema educativo no tendría por qué hacerse a partir de ese tipo de comparaciones. Y no por huirle a las comparaciones, sino por la necesidad de hacer una evaluación que se aleje de estas ideas eficientistas y de esta noción de calidad. También es importantísimo otorgar relevancia a los saberes y experiencias de los docentes, que no somos meros operarios de un currículo por escrito, sino que con autonomía podríamos ir generando lo que ahora se denomina programas analíticos, pero sin la vigilancia de la entrega, sin la vigilancia, es que tiene que quedar listo tal programa analítico en tal tiempo, porque el programa analítico es una construcción. Entonces, bueno, tenemos que hablar de la posibilidad de ser más autónomos, de revalorarnos, de ponderar esa autonomía para otorgar otros significados a esos programas de estudio y para que se nos deje en libertad de reorganizar la enseñanza de acuerdo con nuestros saberes y nuestras experiencias. Eso implica reconocer nuestra condición de intelectuales. eh, un intelectual, un profesional de la educación que convoca a los estudiantes a ese saber disciplinar, escolar, comunitario, científico, social y cultural. Y la formación pues tendría que ir en este sentido para lograr que las y los estudiantes desarrollen estas posibilidades. Yo les recomiendo la lectura de este libro del Maestro sin Recetas, el desarrollo de la enseñanza en un mundo cambiante, o el desafío de la enseñanza en un mundo cambiante, de Paulo Freire. Él escribió este texto para dirigirse a las maestras y a los maestros y decirles, tu tarea, maestra, maestro, es decidir las posibilidades de educación, de emancipación y de transformación de la realidad de tus estudiantes desde los procesos educativos. Y por eso tú tienes experiencia, tienes saberes y puedes darle sentido a los contenidos. Puedes saber cómo alcanzar esas posibilidades educativas desde tu saber didáctico, de, de decidir en qué espacios y en qué tiempos. Tenemos también esa herencia de decir, es que son tantas horas de tal materia, tantos módulos, nos surge saber cuánto tiempo le tenemos que dedicar a un proyecto, cuánto, como si no tuviéramos la capacidad de decidirlo nosotros mismos. También esta parte de reconocer que nosotros podemos hacerlo es algo que plantea la nueva escuela mexicana. Entonces, la autonomía curricular lo que implica es que los programas sean instrumentos útiles de orientación pedagógica solamente y que el magisterio los asuma como propios para poder reformularlos de acuerdo a las necesidades de su comunidad, territorio. Y eso es una apuesta a la capacidad reflexiva y constructiva de las y los docentes. Esto está señalado en el mismo documento base del plan de estudios. Es un principio curricular. Las y los docentes tienen la libertad de resignificar los contenidos de los programas de estudio y los materiales educativos para replantearlos de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes. Entonces, la autonomía tiene que hacerse una realidad. Depende de nosotros, depende de las autoridades cercanas, depende de esa posibilidad de construcción conjunta de lo que significa la autonomía, porque somos nosotros los que tenemos esa posibilidad de hacerlo. Reconociendo que el ejercicio de la docencia implica acercarse a la realidad de esos procesos de enseñanza y aprendizaje, pero en un contexto específico, en ese territorio concreto en el que se sitúa el hecho educativo, que puede ser la escuela, sí, pero no solo es la escuela, porque también es la familia, la comunidad, todo lo cercano al estudiante, en donde ellos interactúan, todos esos espacios sociales, culturalmente simbolizados, que son resignificados constantemente en un marco de tensiones, de sentidos de pertenencia, de construcción de identidad desde la diversidad.
Esto también lo pueden profundizar en este texto que se llama Pedagogía de la Autonomía, también de Paulo Freire. Él siempre preocupado por acercar a los docentes su propio pensamiento, fue muy productivo en todo esto. Él generó muchos textos que fueron compilados en estos libros que se publicaron y que son una vasta obra de este gran pedagogo latinoamericano. Ahí se habla de esa autonomía curricular y significa nada más y nada menos que las y los docentes están en libertad de decidir los contenidos de su disciplina, lo que van a trabajar de manera conjunta con los contenidos de otras disciplinas en el campo de formación que le corresponde o más allá de este. Los maestros pueden decidir los medios, los tiempos, los espacios, pueden decidir la vinculación de contenidos con los ejes articuladores en un campo, dentro de un campo específico o entre campos, vincular lo aprendido con la realidad de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la escuela y la comunidad. En las prácticas que hacemos en la escuela, tenemos que buscar el equilibrio porque son igual de importantes la lectura que la ciencia o que la aritmética. Y le hemos dado tanta prioridad a la aritmética o a la ciencia y no le damos la misma importancia que, por ejemplo, estudiar la tierra, el hogar, el cuerpo, los saberes ancestrales, las fiestas del pueblo. Pareciera que eso no tiene la importancia que tiene la matemática. Por eso muchos en esta propuesta están añorando la necesidad de tener ahí más matemáticas, pues porque así hemos estado acostumbrados. Pero sí están presentes las matemáticas a la hora de que se trabajan vinculados con los otros conocimientos. Esa es la diferencia. O sea, los tiempos de producción de la localidad, la resignificación y el replanteamiento que pueden hacer los docentes de todas estas posibilidades de aprendizaje que tienen sus estudiantes. Entonces, eso cambia la concepción que tenemos del proceso de enseñanza y aprendizaje, porque este se refiere no solamente a ese aprendizaje de lo prescrito en un programa, sino a la interacción, a la relación que tiene el ser humano con el medio ambiente inmediato. Que en el caso del proceso inicial de la enseñanza de la lengua, por ejemplo, por poner un ejemplo, se tendría que asumir como punto de partida en la capacidad de conocimiento que tienen las niñas y los niños sobre su contexto, sea urbano, sea rural. Entonces, por ejemplo, si están en un contexto rural, la producción del maíz, los tiempos de producción, la cosecha, la comercialización o el aprovechamiento. Y todo eso, además de comunicarlo a través de su lenguaje, aprendiendo múltiples lenguajes como es, por ejemplo, el arte, la lengua extranjera, los lenguajes digitales, el lenguaje científico, y compararlo con los saberes y conocimientos de su localidad para poder entonces tener elementos que le permiten construir un aprendizaje mucho más sólido, porque tiene un significado. Para eso es la autonomía y eso es lo que se pretende con esta propuesta de autonomía de la nueva escuela mexicana. Bueno, continuamos después con estos videos. Gracias por la escucha.